Bueno, ¿cómo es? Tenemos el micrófono en la cámara. Jóvenes, quitemos el micrófono y la cámara. Ok. Vaya, bien poquitos hay ahora. Los sobrevivientes. Vaya, bueno, muchachos, buenas tardes. Eh, Siempre pendiente de lo que estamos realizando. Espero que hayan repasado. Hoy vamos a ver otra temática que la vamos a ir solventando y que nos había quedado pendiente del día de ayer. Bueno, y ahora también. Este, pero digamos que hemos hecho un solo paquete. Vaya, miren, hoy vamos a hablar de lo que sería la continuación. A ver, aquí está. Vamos a ver si lo ponemos ya directamente. Alcanzan a ver todos la presentación. ¿Alguien ve la presentación? Ok. Bueno, creo que sí se mira. Vaya, miren, el día de antier, creo, estábamos hablando de lo que era el NoSQL, pero lo estábamos buscando orientar a lo que serían las bases de datos documentales. En este caso, nosotros estamos hablando de MongoDB. Dijimos que había un montón de bases de datos de este tipo, pero que eh, una de las que nos iba a interesar era hablar sobre MongoDB. Ahora, eh, perdón, el slide. MongoDB como tal es una base de datos orientada a la parte del no SQL o a lo no relacional, pero que es demasiado o es bastante robusta. Ya tiene sus dígitas de estar funcionando y pues eh, la verdad que está siendo una buena herramienta, mucho más hoy que ya hay parte de proyectos que están del lado del backend con respecto a JavaScript. Ahora, siempre nos tenemos que preguntar algo. ¿Qué es MongoDB? De acuerdo a la documentación, siempre hay una documentación oficial, ¿verdad? De ahí pues están las demás documentaciones que ya son secundarias. Pero digamos que en su documentación la considera una base de datos documental, pero gestionada por medio de documentos. Decíamos que los documentos eran los registros que nosotros hacíamos el símil con una base de datos relacional. Entonces, MongoDB trabaja con documentos, pero esos documentos permiten hacer las cosas un poco más prácticas y a la vez un poco más robustas en cuanto a la tecnología. En este caso también Mongo cuenta con algo que se llaman índices. Los índices eh, son características muy puntuales de las bases de datos, no solo las relacionales, sino que no solo de las relacionales, sino de las no relacionales. Porque sucede algo. Hoy en día, con el montón de información que existe, los índices vienen a ser como el salvavidas de lo que esa gran cantidad de información posee. Entonces, los índices más bien se utilizan como conceptualmente es una característica, pero se utilizan más bien para un acceso a la información de manera rápida. Eso indica de que esa base de datos que utiliza índices va a poder trabajar de manera ágil con respecto a la data que ella puede almacenar. Ahora, documentos. Los documentos es la unidad fundamental del almacenamiento de las bases de datos no SQL. Bueno,
En este caso que estamos hablando de MongoDB, porque recordemos ¿cómo se llama? Que hay otros tipos de bases de datos. Mencionábamos 4 categorías. Si se recuerdan, una eran columnares, de grafos, de documentos y unas que eran de clave valor. Entonces, ¿qué es una shell? Cuando nosotros trabajamos con JavaScript, bueno, y algunos frameworks, realmente tenemos que trabajar con una shell. Pero ¿qué es una shell? La shell es el intérprete de comandos que el usuario conoce como interfaz. Eh, Antes, desde la historia de las máquinas, pues se trabajaba con la cuestión de los binarios y todo eso. Entonces, por su historia, las máquinas empezaron a funcionar con tarjetas perforadoras. Pero cuando ya empezaron a surgir y a evolucionar estas tecnologías, pues la shell vino a ser esa interfaz que conectaba al usuario con algo que podía hacer en el sistema operativo. ¿Qué es lo que hacía? Interpretar los comandos que el usuario digitaba. Ahora, hay algo que también tiene una correlación y se llaman agregaciones. Las agregaciones en MongoDB son agrupaciones de datos, justamente como nosotros trabajábamos las funciones de agregación que se ocupan con las sentencias group by y having de lo que sería el SQL. Entonces las agrupaciones vienen a ser el símil de esa parte de en MongoDB. Ahora, dice que son consideradas como operaciones de cálculo de valores, porque si bien es cierto, el nombre lo dice, agregación, estamos utilizando algo para agrupar los datos, no como lo veíamos anteriormente en SQL, que era sum, average, era max, min, count y todo eso, sino que eran funciones específicas, son funciones específicas, perdón, pero tienen la misma terminología de unas funciones de agregación, que en este caso, pues, estas funciones o estos valores, estos mecanismos, digámoslo así, este, sirven para hacer esos cálculos o operaciones internas antes de presentarlas a un usuario. Ahora, con respecto a MongoDB dijimos que es la base de datos, pero también nosotros, del lado de, como estamos hablando totalmente en JavaScript, entonces podemos utilizar otras cuantas herramientas y considerándose Mongo como la parte final, digámoslo así, del backend, este, nosotros sabemos que va a haber un front, pero ese front, eh, bueno, tenemos ahí comerciales. Ajá. Eh, ¿Qué estaba haciendo ahí? Bueno, ajá. Este, nosotros consideramos que parte del funcionamiento que nosotros tenemos en el backend se va a ver reflejado en un front. Ahora, el front lo podemos ir variando nosotros, pero si digamos ya queremos ir formando un stack de desarrollo ya completamente en JavaScript. En el caso de que nosotros veamos un esquema de este tipo, la shell o el intérprete de comandos, nosotros lo podemos utilizar como parte de, de esta interacción con la que tendríamos una funcionalidad hecha totalmente en JavaScript. Ahora, en este caso nosotros podemos ver ahí que donde dice en la parte de en medio backend server, nosotros tenemos Node.js y Express, que eso ya vamos a definir para qué es, pero esa es una estructura para poder trabajar lo que sería una base de datos en MongoDB. Ahora, del lado del front no quiere decir que solo la shell está. En realidad la shell tampoco es que sea la más utilizada hoy en día, sino que se ocupan algunos otros frameworks dentro de las tecnologías JavaScript para poder trabajar del lado del front. Mencionábamos bueno, hace unos días, la parte de Angular, Vue, React, que son hoy en día uno de los frameworks con más fuerza, digámoslo así, popularidad en lo que sería el JavaScript. Y ellos son del lado del front. Entonces, del lado del backend, nosotros tenemos estas tres tecnologías, Mongo, Node y Express.
Ya vamos a mencionar qué es cada una de ellas. Ahora, Mongo decíamos que, considerando la parte no relacional, es el método en cuanto a la escalabilidad, es el método de distribuir la información desde diferentes destinos. Estos destinos son conocidos como máquinas o nodos. Los nodos tan mencionados son los que nos permiten hacer una escalada horizontal. Ahora, ¿qué conlleva hacer una escalada horizontal? A dividir la información en subconjuntos para formar un todo. Ahora, cada nodo también es considerado lo que nosotros mencionamos como un clúster de datos, para que pueda haber una escalabilidad horizontal. Ahora, ¿qué sucede en la escalabilidad horizontal? Cuando se habla en términos de escalabilidad, había una parte que mencionábamos ahí, que eran la arquitectura distribuida, y dentro de ella mencionábamos que estaba el sharding y que estaba las réplicas, que el sharding se daba como un particionamiento de la información y que la parte de las réplicas se podía dar o maestro esclavo o también se podía dar peer-to-peer, que es, ¿cómo se llama? Que es la parte que conlleva a la escalabilidad de una arquitectura distribuida. Ahora, dice aquí, están los términos shard, mongos y config server. Esto es lo que realmente uno tiene que tener en cuenta al momento de que va a transformar su solución en MongoDB y la va a escalar horizontalmente. Ahora, dentro de la escalabilidad se habla de dos términos. Uno es escalabilidad vertical y el otro es escalabilidad horizontal. La escalabilidad horizontal siempre va relacionada a la potencia que tiene cada uno de los nodos que está trabajando u operando en ese sistema entero. Ahora, en cuanto a la escalabilidad horizontal conlleva estos términos que estamos mencionando aquí. Sí, solo lo aclaro para que no haya ninguna confusión. Ahora, y días atrás también mencionábamos algo de que era Mongos. Estaba Mongo, estaba MongoD, estaba Mongos con dos O, una S y una E, y estaba Mongos, así como está acá en el slide. Pero ¿qué es Mongos? Decíamos que era el intermediario o el conector, perdón, al momento de que nosotros íbamos a trabajar esta parte de la escalabilidad. Si ustedes pueden ver la imagen, yo estoy utilizando o realizando un clúster por medio de lo que sería Mongoose, que es el otro ejecutable que veíamos en la parte de MongoDB. Ahora, donde dice config server, visualmente este esquema pues muestra lo que debería tener el clúster cuando ya estoy trabajando en una escalabilidad horizontal. Ahora, MongoD o réplica set, eso significa dónde están ubicados la parte de las bases de datos que están funcionando como réplica. ¿Quién las interconecta? Lo hace Mongoose en la parte como un ruteo de consultas que, que realiza internamente la base de datos. Y el config server es donde está prácticamente los metadatos, ¿verdad? Mencionábamos aquella vez que una base de datos siempre tiene metadatos o contiene bases de datos de plantilla para poder operar en todo lo que se quiera hacer con esa base de datos. De hecho, si regresamos a una diapositiva anterior, podemos ver esta parte. Creo que a algunos tal vez ya le van tomando más sentido. La parte que dice Configuration Replica es esa que estaba en el nodo de config server. La parte de Mongos, es la parte que está interconectando a esos metadatos. Y la parte de lo que sería el shard es cada una de las bases de datos MongoDB individuales que tenemos en cada nodo. Es decir, si yo trabajo en un clúster, yo voy a trabajar de manera de que cada nodo va a tener estos shards, pero en específico yo los voy a interconectar con Mongos, que es el ruteo de las queries, y eso conlleva una métrica la cual está configurada por sus metadatos para poder trabajar de manera
coordinada, digámoslo así. Ahora, si volvemos acá, esa sería la arquitectura que se trabaja cuando se está hablando de escalabilidad horizontal. Es decir, si yo agrego un nodo más o un shard más, lo voy a agregar a todo el clúster que yo tenga. Entonces, esa es como la parte que Mongo provee como funcionalidad para poder trabajar lo que sería esta escalabilidad y los datos, obviamente, porque recuerden que la información que se busca almacenar en la base de datos no relacional, pues debe de estar disponible, que de hecho era una de las características que mencionábamos. Ahora, el MongoDB como una base de datos gestiona documentos, ok, pero ¿qué vienen a ser los documentos? Dice aquí, provee un alto rendimiento, disponibilidad y escalabilidad. Hay algunas bases de datos que ya tienen sus metadatos con información de ciertos tipos de datos muy específicos. En el caso de Node, de MongoDB, dice que es muy flexible, dice, en cuanto al rendimiento, eh, por poder gestionar esos documentos. Si vemos la imagen, podemos ver acá que hay un objeto JSON que tiene estas 4 propiedades, y dentro de esas 4 propiedades tiene sus respectivos valores. Pero vemos algo curioso, y es esta parte del último campo, o la última propiedad, perdón, que sería el groups. El groups tiene un arreglo de lo que serían cadenas de caracteres o de arreglo de string. Estos documentos en MongoDB vienen a ser parte de esa flexibilidad, ya que dentro de cada documento yo puedo tener un subconjunto de documentos. Ahora, siempre se va a realizar con esta regla, ¿verdad? El campo y el valor, o la propiedad, la clave y el valor. Entonces, cuando yo veo un objeto de ese tipo, en lo que sería esta base de datos, eh, bueno, nos podemos hacer remembranza de lo que habíamos visto antes en lo relacional y decir, pero esto viene a funcionar similar a una base de datos relacional. Y pues es claro, ¿verdad? Es la idea. Las tablas son conocidas como colecciones o conjuntos de información, conjuntos de documentos también. Esos conjuntos, que por acá tenemos un ejemplo, pues tienen siempre una propiedad ID, que generalmente, esto se utiliza con un tipo de datos que ya trae específico en Node.js, que es el Object ID. Ese es el tipo de objeto, digámoslo así, para referenciar al ID en específico, si es que lo queremos nosotros visualizar de esa manera. Ahora, esto es similar a aquello ¿cómo es que se llama? Del objeto integer, de la clase integer, mejor dicho. Pues nosotros sabemos que el tipo nativo es int, de entero, pero la clase integer en Java o en otro lenguaje, es un objeto en sí, que utiliza un tipo nativo. Entonces esto es parecido a esa parte. PHP también tiene eso cuando realiza un objeto, de un objeto de una clase en específico. Pero volvemos al punto. Nosotros tenemos aquí un subdocumento. Ojo con esto. Esto es un documento entero. Y esto de aquí son 2 subdocumentos que están referenciados sobre este mismo documento. Puede tener cualquier nombre. Pero nosotros podemos decir un ID, un usuario y un contacto de eso. Pero el contacto está compuesto. ¿Por qué? Por un subdocumento que también tiene sus propiedades, en este caso sería teléfono e email. Entonces, dentro de cada documento nosotros podemos poner un subconjunto o un subdocumento de lo que serían los datos que nosotros necesitamos. El día que hablábamos de NoSQL, mencionábamos una parte de que nosotros podíamos tener esa flexibilidad de poder trabajar de esta manera. Y hacíamos la comparativa, es como tener 2 tablas en un solo lugar.
Entonces a eso se refiere este tipo de subdocumentos. Y llevan esa misma estructura, ¿verdad? Si el papá trae propiedad valor, entonces igual se respeta esa misma sintaxis. Ahora, generalmente el NoSQL no viene para que nosotros seamos una base de datos relacional, pero en algunos casos es necesario, digámoslo así, poder mantener esa referencia. Tal vez la referencia, no todo el objeto completo, porque si hablamos de patrones de diseño, MongoDB también puede realizar patrones de diseño, porque estamos hablando de que está hablando de documentos y son objetos JSON. Entonces podemos hacer o incrustar ahí patrones de diseño. Uno de ellos, pues digamos que es para cubrir la necesidad de lo que nosotros obligadamente queremos hacer, ¿verdad? Que es tratar de relacionar las cosas que nosotros hacemos. En este caso, dice acá, en ciertos casos podemos utilizar esta temática forzando las relaciones entre documentos. ¿Y cómo lo forzaríamos? Obteniendo el ID del documento que hacemos referencia, que es justamente lo que hace el modelo relacional cuando estamos hablando de él, ¿verdad? En el caso de acá, nosotros forzamos lo que sería estos documentos a poder tener una relación entre ellos. En algunos casos es necesario, incluso cuando tenemos vistas web en el frontend, donde prácticamente necesitamos anidar selects. Entonces, ahí es como necesario. Por ejemplo, si tuviéramos países o país, en el caso de país y región, ¿verdad? O continente, en el caso de departamento y municipios, y así, ¿verdad? Entonces ahí como que forzamos esa operación de poder relacionar esos documentos, hablando de MongoDB. Ahora, ¿cómo se ve eso en código? Que es lo que a nosotros nos interesa, porque a veces nos aburre estar hablando de la teoría, pero la teoría es necesaria. Vale. ¿Cómo se ve eso en código? Bueno, nosotros podemos tener dos maneras. La primera, bueno, en realidad el programador es creativo y puede crear muchas más maneras, pero digamos que las básicas serían estas. Uno, que nosotros hagamos uso de Mongoose, que Mongoose dijimos que era el ODM, o lo que sería el símil de un ORM en un lenguaje convencional, no un lenguaje como JavaScript. Nosotros acá con cons dijimos, cons es para cuando hablamos en JavaScript, de las variables en JavaScript, cons es para variables que no van a cambiar su valor, let es para variables que pueden cambiar su valor, y var pues es prácticamente una variable, ¿verdad? Que era cualquier cosa. Es lo mismo, a diferencia del cons que mantiene fijo lo que tiene, pero de ahí let y var es similarmente lo mismo. Ahora, recuerden que también esto va enmarcado en el estándar que veíamos aquella vez, que era el estándar ECMAScript que mencionábamos, con el cual se fundó JavaScript, o se le dio esa normalización. Ahora, en este caso, nosotros estamos importando lo que sería el Mongoose. En JavaScript, cuando nosotros queremos hacer uso de un paquete en específico, ojo, de un paquete, eso significa que está en la carpeta Node Modules. Cuando nosotros queremos hacer uso de un paquete en específico, nosotros ocupamos el require, que en PHP, si se recuerdan, está la forma del include y del require. En este caso, el require lo que está haciendo es ir a importar ese paquete para tenerlo en la variable Mongoose que tengo aquí en este archivo afición.js. Entonces, ya con eso yo traigo la funcionalidad de ese paquete. Ahora, ¿qué estamos haciendo con él? Nosotros venimos y decimos, como estoy ocupando Mongoose, Mongoose tiene una propiedad llamada esquema, o el que se aprecia ahí, SHMA. Con eso yo estoy diciendo, vaya, ya traje Mongoose, hoy ya tengo la propiedad del esquema. ¿Y para qué me va a servir eso?
Porque ya después en la línea 5 yo puedo decir, mire, voy a crear un objeto llamado afición y como es un objeto debemos de crearlo como tal, ¿verdad? Le vamos a aplicar new esquema y dentro de new esquema nosotros tenemos un objeto JSON. ¿Cuál es el objeto JSON? Bueno, en realidad tenemos dos. Uno que es este de acá, coma, y el otro que sigue. Pero ¿cuál es la relación que existe en él? Primero, el primer objeto JSON que cubre desde donde está esquema hasta esta coma son las propiedades o digamos el metadato de lo que va a tener el que sigue, que es la colección. Como estamos hablando de un esquema y estamos hablando de MongoDB, entonces aquí yo le digo, mire, este documento va a tener una propiedad nombre, una propiedad descripción, que es de un tipo string cada una. Si se fijan, no agrego yo un ID, porque dijimos que Mongo ya trabaja con un ID interno, que eso él lo coloca. Si de hecho vemos la diapositiva anterior, esta parte de aquí, guión bajo ID, generalmente eso lo coloca o lo ubica MongoDB. Entonces en este caso nosotros tenemos esta parte, que sería nombre y descripción, y esto es la descripción de un documento dentro de ese esquema. Ahora, seguido de él, yo tengo un objeto JSON que lo que contiene es una propiedad collection y le estoy diciendo cómo se va a llamar la colección dentro de la base de datos o dentro del esquema. Si se fijan acá, yo hago uso de let afición y digo new esquema, y le pongo las propiedades del documento o el metadato del documento y la colección con la cual yo voy a hacer referencia a él. Ahora, en JavaScript hay sintaxis demasiado confusas a veces y de hecho ya vamos a ver un par de ellas, pero en parte es necesario conocerlas y hablar sobre ellas. Module.export es una orden que JavaScript le da al archivo afición.js para poder utilizarse lo que continúa después de él, que en este caso es module export mongos.module. ¿Qué estamos haciendo aquí? Si Mongos tiene la propiedad esquema, también tiene la propiedad model. Y dentro de model yo estoy poniendo cómo quiero llamar al objeto afición que estoy haciéndole referencia. Es así como una propiedad y valor, ¿verdad? Entonces, si se fijan, es similar. Ahora, ¿pero qué estoy haciendo con module.export? Le estoy dando la posibilidad a JavaScript de que este objeto, este archivo .afición.js esté disponible para alguien que pueda hacer uso de él. Y eso lo vamos a ver después cuando veamos lo que sería Angular. En Angular se trabaja con componentes, pero también se trabaja con módulos. Entonces ese es como que son conceptos que hay que irlos aclarando. En este caso, estas instrucciones, por si alguno ha visto estas instrucciones por ahí en algunos archivos, estas instrucciones que dicen module.export es o le permiten a lo que sería todo este archivo, todo este contenido, estar a disposición de quien la quiera utilizar. Ahora, si ven aquí, dice entidad afición para base de datos. Esto es porque estamos trabajando con un modelo. Ahora, esa es una manera para poder trabajar lo que sería en MongoDB. Ahora, otra forma es trabajarlo de manera nativa. Nativa quiere decir, no quiere decir la manera vieja, ¿no? Sino que nativa quiere decir de la manera como MongoDB lo ha venido sobreentendiendo. Yo aquí tengo a.post, ya vamos a hablar de qué es eso, que no nos coma la curiosidad. Pero tenemos algo que dice data.collection. Yo aquí estoy haciendo referencia a una base de datos a la cual me estoy conectando. Ya vamos a ver eso. Y le doy collection y le doy el nombre de la colección a la cual me quiero conectar. Si vimos en la slide anterior, veíamos que había una colección afición. Solo que aquí la estoy declarando en un archivo afición.js. Yo aquí la estoy
mandando a llamar de la manera nativa como Mongo trabaja en terminal o con algún otro gestor, como por ejemplo sería el Compass. Ahora, luego de eso, le digo la base de datos, la colección que quiero utilizar, y le doy el método al cual yo quiero hacer referencia. Si podíamos ver aquella vez, MongoDB puede hacer un CRUD y muchas cosas más, ¿verdad? Pero veíamos una instrucción parecida al create, que en este caso es insert one. También está insert many, pero en este caso, como yo estoy recibiendo una petición, eso tiene que venir de algún lado. Y eso ya lo vamos a explicar, es request.body. Vale, pero ¿qué es lo que ocurre acá? Yo tengo un documento en formato JSON, que es esto de aquí, coma, la función callback, pero aquí está funcionando como una función flecha por el estándar ECMAScript. Ahora, ¿por qué digo una función callback? Porque la instrucción insert one recibe dos parámetros. Uno es el objeto y otro son las opciones o qué es lo que va a ocurrir después de. En este caso yo he incrustado una función de tipo flecha en el lado del callback. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, esta función que hace lo mismo, ¿ve? Una función callback sobre esta petición, aquí se repite esto mismo. Un documento, una función callback. Pero ¿qué hace esa función callback? Bueno, dice aquí, si trae un error, entonces muéstralo en la terminal. Si no, no va a hacer esto. Se va a dirigir acá. Nos dirigimos a la ruta base del proyecto. Yo aquí puedo poner otras cosas. Pero, ¿y dónde es que incrusté yo el documento? Ah, sencillo. Aquí viene. Entonces esta función solo me sirve para poder dar un aviso o poder lanzar una excepción o un error. Entonces, esa es la diferencia de lo que sería esas dos maneras de poder trabajar. Una con un esquema que yo lo voy a utilizar como un modelo y la otra es que yo pueda establecerlo de manera nativa como lo trabaja MongoDB. Ahora, dentro del modelado de datos de MongoDB, dijimos que habían unos índices y los índices no es difícil de crearlo. De hecho, hay que considerar algo. Cuando nosotros creamos un documento, el ID que se genera sobre ese documento, sea que lo pongamos o que no, eh, Mongo internamente utiliza ese ID, internamente, aunque no lo pongamos nosotros. Eh, el reflejo de eso sería el guión bajo ID, ¿verdad? Si nosotros no pusiéramos eso, él internamente trabaja con un ID para hacer referencia a ese documento. Pero ocurre algo que en toda base de datos se suele dar. Cuando se habla de queries o de consultas, hay un árbol de consultas para el cual yo tengo que ir navegando, sea la consulta que yo haga, sea en una base relacional como sea en una base de datos no relacional. Entonces, esto de los índices es un beneficio para poder mejorar el rendimiento de las respuestas de esas consultas, porque es como tener un atajo, digámoslo así, para poder llegar al destino que es la consulta que yo necesito, o la proyección de lo que yo necesito. Ahora en MongoDB se coloca de esta forma, la base de datos a la cual estamos conectados en el momento, la colección, y dentro de la colección le especifico cuáles son los índices en formato de JSON o de documento, cuáles son los índices que yo voy a poder tener en esa colección, para que cuando yo haga una consulta sea un poco más fácil, si estoy trabajando con cantidades grandes de data, poder accesar más fácilmente a esa información. Ahora, los índices pueden ser de varios tipos. MongoDB trabaja con varias formas de índices. Los simples, que serían como el que está acá en la imagen. Los compuestos, cuando ya no solo conllevan uno o una propiedad, sino que ya son más de una propiedad.
índices de texto, que esos son necesarios para cuando se hacen búsquedas de indexadas por texto, geoespaciales para ciertas estructuras eh, geográficas y basado en hash. Hay una página bien bonita, pero esa tal vez la podrán ver ustedes después. Es donde se muestra el mapa en tiempo real del coronavirus, que es de una universidad de Johns Hopkins. Esa universidad está ocupando ahí un sistema geográfico con las cartografías hechas en lo que sería ArcGIS, que es una herramienta, una tecnología para poder trabajar sistemas geográficos. Pero si se fijan, toda la animación que se hace dentro de ese sitio eh, está realizándose con JavaScript. Entonces, es bastante potente esto de acá. Y más cuando se trabajan con NoSQL, ¿verdad? Bueno, y basados en hash, que hash ya dijimos que es una estructura clave-valor, ¿verdad? Pero que cuando ya estamos hablando de un clúster se hace bastante útil. Entre otros tipos de índices los cuales maneja MongoDB. Ahora, en cuanto a la implementación, ¿qué tecnologías vamos a utilizar? Bueno, para las tecnologías nosotros lo vamos a hacer del lado del backend como estaba al principio de los slides, utilizando Node.js, Express.js y EJS. Pero ¿qué es cada uno de ellos? Node.js es un entorno de ejecución. Es lo que nos permite a nosotros poder trabajar con JavaScript del lado del servidor. Eso es lo que es Node.js. Ahora hay una referencia por ahí que, como solemos decir, es la documentación oficial de Node.js. Y bueno, tenemos también Express.js, que Express.js viene a ser el framework para trabajar con el ruteo o el routing de lo que sería ese entorno de ejecución Node.js. Si se fijan, y hace unos días se los decía, la mayoría de frameworks buscan la parte del ruteo, porque es un poco más sencillo de trabajar que hacerlo de manera coloquial, o como antes lo hacíamos, ¿verdad? Hacíamos la petición GET y poníamos ahí todas las variables que nosotros queríamos. Entonces, ahora ya no, ya se trabaja con la parte del ruteo y la mayoría de frameworks lo están utilizando. En el caso de ustedes que están utilizando Laravel, Laravel ya tiene su archivo de rutas. En el caso de Spring, Spring ya maneja las rutas con el request mapping y así otros frameworks como Django, como Ruby, como otros frameworks, y en este caso no se podía quedar atrás JavaScript. Ahora, EJS, así como hay muchos frameworks que utilizan plantillas en el lado de Spring, ustedes han podido observar que está del lado de Timesleep. En el lado de Laravel tenemos a Blade y en este caso pues un aplicativo en JavaScript nosotros podemos hacer uso de EJS o de HBS, que sería Handlers JS, creo que se llama, y este que es Embed JS. Ahora, esas son parte de las tecnologías que nosotros podemos utilizar en lo que vamos a realizar. ¿Y pero qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer un mantenimiento a esa entidad o a esa colección de aficiones, perdón. Eh, Debe realizar las 5 operaciones básicas, ya sabemos cuáles son. La colección será afición y contendrá solamente 2 propiedades, nombre y descripción. Ahora, para esto, como es necesario hacer hincapié, se van a utilizar ciertos comandos. Cuando nosotros utilizamos bash, que es un intérprete de comandos o una shell, nosotros podemos utilizar npm init-y. ¿Qué hace ese comando? Eso es lo que nos da el inicio de nuestro proyecto y es lo que crea el archivo package.json que dijimos anteriormente. Eso es el archivo del gestor de dependencias que en este caso estamos utilizando, que es npm. Ahora, cuando yo hago en terminal bash un touch y el nombre de un archivo, lo que estoy diciendo es cree el archivo. Eso es lo que significa ese comando, touch serve. Serve,
ser puede ser cualquier nombre, no hay problema con eso. Pero cuando digo touch y el nombre del archivo, pues yo voy a crear ese archivo. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Ahora, otros comandos que podemos utilizar, y estos son necesarios para el uso de lo que vamos a hacer. npm install express --save nos permite hacer la importación o la descarga de la dependencia, que en este caso es express. Esa dependencia, como tiene un --save, --save, perdón, se coloca en el package.json como una dependencia necesaria para poder trabajar sobre ese proyecto. Ahora, la parte de Nodemon, que es el segundo comando que está en el slide, tiene una bandera savedev. Primero, ¿qué es Nodemon? Nodemon es un paquete que me permite reiniciar el servidor de manera síncrona. Es algo así como el browser sync, pero para el servidor que estoy utilizando. Tiene una bandera savedev porque solo la voy a necesitar en el gestor de dependencia como una dependencia de desarrollo, no de producción. Ojo con esto, porque esto no va a ir a producción. Eso se va a quedar en desarrollo. Ahora, body parse, que es un paquete que me permite obtener de un formulario la estructura o los parámetros que nosotros traemos de ahí. Esa es una manera. La otra es que utilicemos lo del request, que creo que ya la mayoría sabe de eso. El request y el nombre o el name de la etiqueta a la cual queremos ir a traerle el parámetro, ¿verdad? Ahora, MongoDB, que obviamente es la base de datos que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Y EJS, que es el motor de plantilla o el template que vamos a utilizar para lo que sería este proyecto, porque aquí solo estamos hablando de Java, no estamos hablando de otra tecnología. Entonces, esos son como parte de los comandos que vamos a realizar. Ahora, una estructura de directorios que en este caso es necesario, y eso lo aclaro desde ya, que existe una carpeta llamada views, porque cuando trabajamos con EJS, que es el motor de plantillas, él necesita esa vista para poder, esa carpeta, perdón, para poder ir a traer los archivos que prácticamente van a hacer función de lo que sería nuestro código en la vista o en el front. Si se fijan en el lado derecho, en el slide aparece un EJS, o sea, los archivos son EJS, que vienen a interpretarse como archivos HTML ya después de que se compilan y todo eso, ¿no? Entonces, en este caso, pues, por eso es que no hay ningún HTML por aquí, ¿verdad? Claro, se puede tener uno por ahí, ¿verdad? No hay problema con eso, pero digamos que para utilizar el motor de plantillas lo hemos colocado acá. Ahora, la carpeta partials es una carpeta común y corriente, solo es para tener estos dos archivos que están acá, el header y el footer, porque al hablar de un motor de plantillas, la idea es que no pongamos todo en un solo archivo. Ahí si tenemos dos archivos, uno de vista principal y uno de editar o de edición, pues como que no tiene mucho sentido tener HTML, head, title, body, o sea, en cada uno de ellos. Entonces, simple y sencillamente se utiliza la funcionalidad del motor de plantillas. Ahora, por algo les dije que instalaran Visual Studio. Visual Studio, bueno, ustedes lo pueden instalar con Sublime Text también, ¿verdad? Pero digamos que Visual Studio trae unas ciertas cosas más geniales. Pero ya eso ya es gusto de cada quien, ¿verdad? Ustedes son desarrolladores y pueden utilizar el IDE que mejor les parezca. En este caso yo les hago, perdón, invitación a que utilicen Visual Studio Code. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos programar en esta práctica? Primero, 4 archivos, que son los primordiales. Ahí hace falta uno, que es el que estábamos viendo acá, el archivo ser.js, que es el que va a contener todo el lado del backend. Estas son como la pista, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando yo quiero mezclar tecnologías? Bueno, suceden cosas buenas, ¿verdad?
En el caso de Mongo yo lo puedo combinar con Elasticsearch, que esto es un buscador para textos indexados, Entonces, y eso me permite trabajar también con cantidades de data y mostrarla eh, de manera directa al usuario. Ahora, veamos algo de lo que sería eh, esta parte. Nosotros dijimos que, no sé si algunos pueden ver la diapositiva por ahí, perdón, el código que está ahí. Lo miran por ahí, muchachos. Una imagen veo que pusieron. No, bueno. Entonces, quiero ver. Ajá. Pero se ve borroso. Ah, no, ahí está. Vale. Nosotros dijimos que vamos a utilizar lo que sería Visual Studio. Ahora, en la estructura de directorio nosotros tenemos esta parte de acá. Cuando yo, bueno, aquí voy a usar control ñ para traer una terminal. Aquí lo dice en Visual Studio. Entonces, cuando yo tengo que realizar el inicio de un proyecto, yo le voy a npm init-y y eso me va a crear este package JSON que yo tengo acá. Ahora, cuando yo empiece a utilizar los demás comandos que son para instalación, todo se va a venir a colocar acá. Voy a hacer uso de esto. Ese npm init me va a crear este archivo, pero sin ciertas consideraciones, sin esto y sin esto. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Dependencias que voy a utilizar en el proyecto. ¿Y qué es lo que tengo en dev dependency? Dependencias que voy a utilizar solo en desarrollo. Entonces, esto se coloca automáticamente yo de npm install el paquete y ¿cómo se llama? Y espero, ¿verdad? Entonces, y bueno, y la bandera para ver dónde se va a guardar, si es como una dependencia de proyecto o es como una dependencia de desarrollo del proyecto. Ahora, también tenemos la parte de scripts, que esta solo viene con esta propiedad que está acá. Y yo le puedo agregar una extra. Cuando yo instalo Nodemon, que era el comando que estaba en el slide, yo acá puedo crear un script y decirle, esto yo lo coloco. No es que cuando ejecuto el comando se coloca. No, lo que hace el comando npm install modmon es crear esto, pero yo le debo agregar este comando que está aquí, que es npm script. Ahora, ¿qué es lo que hace ese npm script? Bueno, cuando yo instale nodemon, yo puedo correrlo de diversas formas. Una es nodemon serve, así como está acá, que hace referencia a este archivo que tengo aquí, que es el servidor que estoy utilizando. Ahora, otra forma, y para eso puse este script, es decirle, mire, yo quiero que corra el script, pero que se llame dev. Entonces yo hago npm run y le doy dev. ¿Qué estoy haciendo acá? Diciéndole, mire, utiliza el gestor de dependencias npm, ejecute el script que se llame dev, que en este caso es esto. ¿Qué es lo que va a hacer él? Lo mismo que yo estaba haciendo hace un momento, correrlo con Nodemon, el servidor. Ahora, si yo le doy esto, él va a crear o va a correr, bueno, va a crear todo esto en el log de transacciones, pero de la consola, pero ¿cómo se llama? Se va a quedar pausado hasta donde dice server corriendo. Ok, en el puerto 7000. Es decir, que yo me voy a dirigir al navegador. Quiero ver si tengo el navegador por aquí. Aquí está. Digamos que lo tenga cerrado. Entonces yo venga y hago esto. Entonces yo ya lo estoy corriendo. Pero qué feo se ve, ¿verdad? Se ve bien raro. Ajá. Entonces vamos a hacer algo. Como estamos hablando de, de estos archivos en los cuales pues están realizando una vista, estas vistas contienen una plantilla. La plantilla se incrusta con lo que sería el término include. Esto es parecido a lo que en PHP tenemos como el include, o en Java cuando nosotros incrustamos a través de etiquetas parecidas a estas llamadas scriptlet. Entonces aquí estoy incluyendo
una plantilla que está dentro de la carpeta partials, que es esta, y que se llama header, que es esta de acá, sin necesidad de poner el punto JS, simplemente pongo el nombre. Ahora, veo en la parte de abajo y también tengo lo que sería la parte del footer. Entonces, aquí qué es lo que tengo internamente. Solo tengo el código necesario, el cual está manejando esa vista en particular. Ahora, acá, si algunos han sido observadores, tengo un for, que es parecido a lo que nosotros hacemos en PHP o en Java cuando hacemos el for each. Entonces, acá yo declaro el k igual a 0 con una capacidad determinada y un aumento. ¿Qué estoy haciendo aquí? Utilizar la plantilla para que de este arreglo de aficiones, arreglo en base a JSON, ¿verdad? Yo puedo accesar por medio de, un punto. Dijimos que los objetos JSON se accesan por medio de un punto. Aquí estoy haciendo el arreglo en la posición tal, accediendo a la propiedad nombre del documento que va trayendo. Ya vamos a ver a dónde están esos documentos. Ahora, eso es lo que yo tengo acá. También tengo lo que sería la descripción y los dos botones, ¿verdad? Como a ustedes les gusta hacer esto de los CRUD. Ahora, lo importante de toda esta mecánica no es hacer el CRUD. Lo importante es que sepan reconocer qué es lo que van a ir a solicitar en la ruta para poder ir a dirigirse o a llevar información a otra ruta pertinente. Eso se los aclaro porque todos tenemos el mal concepto de decir que ya puedo hacer un CRUD, ya puedo hacer todo. Y no es así. El CRUD es una de las cosas que, como vimos anteriormente, no solo es programar, a veces es necesario llevar una documentación o una metodología. De hecho, se los decía también Mauricio, deben de llevar un orden en lo que están haciendo. Bueno, pero volviendo al punto. Yo aquí tengo un enlace que lo que está haciendo es decirle, mire, a través de esta ruta que diga edit, yo aquí le estoy incrustando el ID. Si se fijan, hago referencia a la propiedad, _ID, porque así lo maneja Mongo cuando crea un documento nuevo en la colección. Entonces acá le mando el edit y el ID. Yo aquí hago un delete y hago la propiedad. Ahora, dentro de este último yo tengo un atributo que viene a ser un evento en JavaScript llamado onClick. Es decir, si yo hago un onClick, va a ejecutar lo que está dentro de estas comillas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Primero, que es confirm. Confirm, así como lo es alert, es una caja de texto que me permite a mí, por medio de dos controles o dos botones, poder elegir sobre la pregunta que me está haciendo. En este caso yo tengo un confirm que dice, seguro que desea eliminar el registro, como un mensaje para el usuario. Pero anterior a eso tengo un operador unario, que dijimos que los operadores unarios, como este de acá, lo que hacen es cambiar la respuesta que conlleva lo que sigue. En este caso lo que sigue es esto. Y si esto devuelve un mensaje con dos botones, aceptar o cancelar, esto lo que va a hacer es negar la respuesta que yo haga sobre cada uno de ellos. Cuando eso se cumple, cuando este if, porque esto es código JavaScript dentro de este atributo, cuando esto se cumple, este if, lo que hace es retornar falso. Retornar falso en algunos casos, como en jQuery o en otros apartados que utilizan JavaScript, el devolverme falso, luego de que voy a hacer una acción o un evento, lo que hace es cancelar esa orden. Es como cuando un cliente llega y mire, regáleme 4 pupusas, y de repente le llamó a alguien, mire, ya no, gracias, y se va. Entonces eso es lo mismo que hace esto. Si se confirma de que quiere eliminar, no va a pasar por aquí y va a ejecutar la acción del href. Pero si no se cumple, perdón, si se cumple lo que está acá, que en este caso es lo quiero eliminar, pero como es lo contrario, no.
entonces va a pasar a este href. Pero si yo hago, lo quiero eliminar, sí, perdón, ajá, lo quiero eliminar, sí, lo voy a negar y va a pasar. Entonces, cuando yo hago que este if se cumpla, cancelo la orden de ir a esta ruta. Eso es lo que estoy haciendo con este operador unario. Fíjense cómo es de importante este operador en esta línea de acá. O sea, él maneja esa petición. Mm, y esa foto, César. Bueno, de ahí lo que tenemos pues sería esta parte, que sería el formulario de registro. Si se fijan, yo aquí estoy trabajando solo con rutas, solamente con rutas. Y eso es lo que prácticamente estamos haciendo, trabajar con ruteo. Ahora, eh, tenemos el package.json que ya lo vimos, tenemos el index. Ya vamos a hablar de los otros, pero quiero pasar a este de acá. Este es el que hace todo el trabajo. Y aunque se vea casi que insignificante, pues es el que tiene el mayor agrado, digámoslo así. Bueno, esto de la documentación interna, pues, que ya lo habíamos explicado. ¿Qué es lo que conlleva este archivo ser.js? Que es el que se corre en el momento en que yo estoy ocupando el node, que es este de acá. Es el archivo que se corre. ¿Pero qué contiene? Bueno, lo que contiene es lo siguiente. Primero tengo declaradas las variables que voy a utilizar. Dentro de ellas está importar el paquete llamado Express. Entonces, eh, tengo un body parser que también lo resguardo en esta variable. Tengo Mongo que sí la necesito. De hecho, aquí se activó la coincidencia. Y tengo Object ID, que es una de las propiedades que maneja MongoDB. En este caso, yo tengo el Mongo cliente y el Object ID, que es para generar nuevos objetos. Ahora, también tengo una variable llamada app, que generalmente es la que se utiliza para trabajar en todo lo que continúa. De hecho, si nos vamos en la parte de abajo, yo tengo utilidades, le he puesto aquí, pero es como que para ir documentando qué es lo que vamos haciendo. El app.use, esto me permite, este use, me permite a mí, bueno, su nombre lo dice, ¿verdad? Hacer uso de algo relacionado o algo de lo que yo tengo en todos estos paquetes. Si se fijan, aquí estoy ocupando este paquete que se llama body parts y lo que le estoy diciendo es, mire, todo lo que pueda traer de ahí, utilícenlo de manera extendida. Eso es lo que se puede leer, pero realmente lo que estoy haciendo es uso del body parts para traer de un formulario toda la información que viene de él, perdón, de una petición, toda la información que viene del formulario. Así es la cosa. Ahora, en app.set, yo aquí le estoy diciendo, mire, de todo lo que yo voy a trabajar en Express, el motor de plantillas se va a llamar EJS. Si yo quiero hacer uso de otro motor de plantillas como HBS, por ejemplo, que es Handlers JS, yo aquí le cambio esto y le pongo HBS, pero eso es como parte de la configuración, ¿verdad? Ahora, yo aquí estoy haciendo uso también del método del objeto, no, del método, perdón, que sería JSON, que estoy diciéndole, mire, lo que venga de los formularios, lo que venga de los formularios, lo va a manejar o lo va a utilizar como un objeto JSON. Eso es lo que le estoy diciendo. Ahora, ¿qué continúa? La conexión a la base de datos, que es por lo que hemos venido, ¿verdad? El MongoDB. Si ven, aquí tengo dos variables. Una de ellas es data, que es la variable con la cual voy a trabajar la base de datos, y URL, que es la conexión o la URL, como veíamos en Mongo Compass o desde la terminal. MongoDB, localhost, el puerto, que esto es opcional ponerlo, porque ya le estamos diciendo que es Mongo y si no hemos cambiado el puerto, pues obviamente podemos utilizar eso. Y la base de datos, que en este caso sería aficiones. Vale, pero ¿cómo hago uso de Mongo?
Bueno, como ya tengo yo la variable, hago uso del método connect. Dentro de connect yo le mando la URL a la cual yo quiero conectarme. Esto radica en dos cosas. Le mando la URL, pero le mando una función callback, que esta función callback está en un formato de flecha. Entonces esto conlleva dos parámetros, el error y lo correcto, si lo queremos ver desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que pasaría dentro de este callback? Eh, bueno, William, apagar el micrófono, por favor. Eh, Vale, ¿qué es lo que conlleva este callback? Lo que conlleva es lo siguiente. Si existe un error, va a regresar ese error. Console log es para poder imprimir en terminal o en consolita. Me escuchan ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, si trae un error y la base de datos, si encuentra un error, lo va a mostrar en la terminal. Va a regresar eso. Es como que yo le dé en PHP echo y el error. O en Java le doy aquí return y le vuelvo algo que me indique que es un error. Ahora, si no, va a hacer lo siguiente. ¿Qué es esto de acá? Miren, cuando nosotros trabajamos en Node.js, generalmente el app.listen se pone afuera de este método, como estos de acá. Aquí se pone afuera. Pero una práctica que puede darse es que se coloque dentro de la conexión con Mongo, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Por qué se hace adentro y no afuera? Porque si yo lo pongo este app listing afuera, el servidor siempre se va a correr, pero la base de datos probablemente no se termine corriendo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pero si vemos desde el punto de vista que lo coloque acá, yo estoy diciendo, mire, encontró un error, sí, lo devolví, va, entonces ya no me conecto, porque hay algo raro en el proyecto. Ahora, en este caso, data, que es la variable que declaré acá, la voy a utilizar para conectarme a la base de datos. En este caso es aficiones DB. Algunos se van a preguntar por qué está aquí y por qué está aquí. Bueno, en algunos casos, cuando se está hablando de dominios para MongoDB y todo esto, aquí se coloca la URL hasta acá, ¿verdad? Y a uno le dice que se conecte a la base de datos. Aquí lo he hecho porque obviamente estamos hablando de manera académica, ¿verdad? Educativa, no, esto no lo van a ir a hacer ahí en sus lugares de trabajo. Pero aquí se pone el dominio en la URL. Y acá pues estoy haciendo uso de la conexión a la base de datos aficiones. Ahora, esto es el DB que ustedes podían ver allá en MongoDB. Aquí ya le estoy diciendo conéctese a esto. Ahora, en Node.js, como estamos hablando de Node.js y Express, que es el framework, eh, Express ya viene acá en esta variable app, que ya le hice ciertas configuraciones. Pero para poder establecer una conexión con un servidor, como Node.js, yo hago esto, app.listen. ¿Y qué le digo aquí? App.listen. Que necesito el puerto en el cual me voy a conectar y necesito una función, en este caso callback. Eh, Como es callback, yo aquí tengo un paréntesis, que esto dijimos que era anónimo, y tengo un objeto JSON. Que ese objeto JSON tiene un mensaje. Y este mensaje justamente es el que se mira acá en la parte de abajo. Server corriendo en el puerto 7000. Entonces, ese es el mensaje que se alcanza a ver. Al conectarme a Mongo, me conecto al server y ya estoy listo. Ahora, aquí es donde viene lo bravo, digámoslo así, que es la parte de configurar lo que serían ¿cómo se llama? Lo que serían las operaciones. Ahora, algunos han de decir, puya, ¿por qué no lo va escribiendo?
bueno, vamos a tardar más tiempo. Segundo, a veces es mejor explicar cada cosa para que ustedes lo hagan. Y tercero es porque ustedes también tienen que intentarlo, ¿verdad? Ahora, eh, app, que viene de la parte de arriba, que es el servidor o la instancia del servidor, yo aquí le estoy diciendo, mire, cuando venga con una petición post, este app es importante de dos maneras. Primero, si tenemos eh, si tenemos una API de servicios, este Express me permite utilizar las peticiones PES, POST, GET, PUT y DELETE y todas ellas, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo estoy haciendo uso solamente de dos, pero si yo ya quiero agregar un servicio con esto, pues yo aquí le cambio el tipo de petición a la cual estoy haciendo referencia. En este caso, como es registrar, yo, perdón, yo veo un, yo veo un formulario que dice aquí una ruta o una action pleca regis. Y pleca regis es esta ruta que está acá. Entonces, fíjense que esto viene a ser un tanto repetitivo en las demás. ¿Qué necesita el servidor, en este caso el Framework Express, para conectarse con Node y a MongoDB? Necesita una ruta seguido de una función callback. Si se fijan acá, una ruta y acá una función callback. Una ruta y una función callback. Esta ya tiene una variable, se llaman variables bind, las que llevan estos dos puntos anteriormente, o precedida de dos puntos, variables bind. Son utilizadas en bases de datos y en programación. Con esta ruta que yo traigo de este formulario, de este que está acá, lo que hago es, ya tengo yo mis dos campos. En este caso sería el de nombre y afición y un botón registrar, que como tiene una método post y, y una ruta, pues va a venir a caer acá. Cuando llegue acá, él trae dos variables implícitamente. ¿Cuáles son esas dos variables? El request y el response. El request es la petición y el response es la respuesta a esa petición. En este caso, y eso se ve en Java, en PHP y en los demás lenguajes. En este caso, como trae esta ruta una petición, yo voy a hacer uso de algo. El data, que es la variable donde está mi base de datos, mi conexión a la base de datos en Mongo. Voy a hacer uso de la colección que dijimos que se llamaba afición. Ajá. Luego de esa, yo voy a aplicar el método que ya viene establecido en MongoDB, que se llama insert1. Con ese método insert1, yo le estoy mandando lo que viene de la petición y dijimos que lo que sería el body parser, el paquete que instalamos de body parser, me permite hacer esto de acá, obtener todo el objeto. De hecho lo veíamos en la parte de arriba, el body parse, todo lo que viene de las URL y convertido en un formato JSON. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Por esa razón, cuando yo acá hago referencia a la petición y digo body, ya estoy trayendo todos los datos que vienen de acá de este formulario, pero en un formato JSON. Ahora, esta función callback que se ejecuta tiene dos cosas, igual que en la parte de arriba: el error y la respuesta. La respuesta puede ser lo que necesitamos nosotros. Si encuentra un error, regréselo y muéstrenlo en la consolita, en la terminal, para que lo podamos ver. Si no, no va a ejecutar esta línea y lo que va a hacer es un registro exitoso. Pero ahí viene la cosa: hoy ya llegué aquí, ¿a dónde me dirijo? Para eso está el response. El request trae los valores, los ingreso acá en este insert one, y el response me dice váyase a
la pleca. ¿Quién es la pleca? Es esta ruta. O sea que aquí se va a ejecutar algo más. Pero quiero aclarar algo antes de pasar a la siguiente operación. Esto de que vaya un request body y una función callback tal vez puede generar cierta duda. Y es porque ¿qué hace una función callback aquí? Bueno, esta función callback lo que hace es permitirle hacer operaciones o tener una operabilidad antes de que se vaya a registrar ese documento, este de acá. Eso es lo que permite. Porque yo lo puedo poner aquí directamente, pero ¿cómo voy a saber yo como usuario que en realidad se registró? O que realmente lo hizo. Probablemente en la vista lo pueda visualizar, pero no hay algo que me indique si ocurrió algún error o algo. No hay algo que me diga, mire, se equivocó en esto. Ajá, ¿y dónde me voy? Y qué es lo que suele pasar muchas veces en estos lenguajes interpretados, que a veces cuando de repente uno hace algo y ve la pantalla en blanco, pero yo me acuerdo que puse un texto, dice, no está ahí. Entonces, como no dice, mire, se equivocó en tal línea, a veces es como más difícil encontrar el error. Pero bueno, con request traigo los valores de mi formulario y con el response redirecciono a donde yo quiero ir. En este caso yo estoy diciéndole, mire, rediríjase a esta ruta de acá. En este caso es el get. Con este get, que es el que se ejecuta nomás, nomás estoy en el navegador, pues lo que hace es lo mismo acá, una ruta y una callback. Pero ¿qué hace en este callback? En el lado del get, lo que hace es sencillo, trae un request y un response. Pero ¿necesito algo del request? No, por eso es que se ve como más opaco. Pero vaya, ¿qué es lo que hago entonces? Hago esta operación, me conecto a la base de datos con data, utilizo la colección llamada afición, ejecuto el método find que viene en MongoDB y aquí hay un método extra porque cuando viene con find generalmente Mongo lo trabaja como cursor. Mencionábamos eso, el cursor es como un apuntador a un objeto en específico y cuando yo le doy find o insert one o cualquier otro, yo traigo el cursor de donde hizo esa operación. Entonces por eso debo aplicarle el método toArray para que lo convierta a un formato legible, para que nosotros lo podamos manipular, porque el cursor trae muchos más parámetros que no los necesitamos. Son informaciones extra, pero no las necesitamos. Por eso se utiliza este método toArray. Ahora, lo mismo, ¿verdad? La función anónima, que es una callback. Fíjense cómo es, ¿va? Este es ECMAScript y esta es la función anónima como la conocemos tradicionalmente. Y es cuestión de gusto. Pero es bueno ir teniendo esos detalles a la vez que vamos revisando el código. Ahora, si encuentra un error, muéstralo en la terminal. Si no, pues veamos qué es lo que hizo. Consulta exitosa. Y aquí le doy res, que es el response. Y aquí ya no vamos a ocupar un redirect. No. Aquí vamos a ocupar el motor de plantillas. Render es un método establecido generalmente en los frameworks de JavaScript que me permiten a mí decir, mire, dónde está ubicado eso que también lleva estos datos. Entonces es como renderizar la vista, ¿ves? Es como mostrarlo. Pero, ¿tiene datos? Sí. Entonces aquí vamos. Uy, lo moví. Ajá. ¿Tiene datos? Sí, aquí van. Ok. ¿Y de dónde es? De index.js. Pero si se fijan, ser.js está en la raíz del proyecto. Y yo no veo en la raíz del proyecto a index.js. Se recuerdan que mencionábamos al principio de que EJS necesita la carpeta views. Entonces, como está la carpeta views y aquí existe el index.js, no es necesario ubicar la ruta. Por esa misma razón, porque ya hay una carpeta views. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos index.js y ya sabemos a dónde nos vamos a dirigir.
¿Y qué es lo que le mandamos? Bueno, como en una función callback como esta, hay un error y una respuesta. La respuesta viene como objeto JSON, entonces solamente se la envío. Y allá la va a capturar con la propiedad aficiones, que es la que veíamos en la parte de acá. Que algunos dijeron, ¿y de eso de dónde sale? Bueno, esta aficiones.len es el objeto que le estoy mandando acá. Eso es lo que significa. Ahora, tenemos tres operaciones más. El edit, que se comporta similar, pero hay que tener un cierto cuidado, porque el edit trae una variable bind, en este caso es el ID de lo que yo necesito, y eso es donde se lo envío. Se lo envío desde el formulario que estoy haciendo las peticiones o las consultas de la información. Entonces, en este caso, pues esa ruta trae ese ID. Y como es una variable bind, yo la puedo colocar en la ruta. Y como se lo puedo colocar en la ruta, también lo puedo utilizar. Pero aquí voy a hacer uso de algo bien importante. Ya no estoy ocupando el request body. Voy a ocupar otro método. Esto es para que ustedes también sepan que hay otras formas de hacer las cosas. Traigo la ruta y traigo la función callback. Pero la función callback trae un request y un response. Entonces, en ese sentido, yo vengo y digo, me conecto a la colección afición y aplico el método find one. Ya no aplico el método find como estaba aquí. Aplico el método find one. En este caso, el find one lleva también dos valores. Uno, que son las propiedades de filtrado de la información. ¿Por qué voy a filtrar yo esos documentos? En este caso lo voy a filtrar con guión bajo ID o la propiedad guión bajo ID. ¿Y cómo voy a saber yo qué valor voy a tomar? Aquí yo tengo un ID. En ese sentido yo tengo un Object ID que dijimos al principio que era ¿cómo se llama? Para obtener una clase o las instancias de los tipos de datos Object ID que utiliza MongoDB. En este caso, yo estoy mandándole aquí del request que trae el parámetro llamado ID. Entonces, este me trae el valor que yo ya traigo acá. En ese sentido, este valor yo se lo asigno como un Object ID, porque si yo se lo asigno de esta manera, sin el Object ID, en la base de datos no le va a crear un ID de tipo objeto, como lo estamos haciendo aquí, sino que lo va a crear como que fuera un campo más, un campo extra, y no como la propiedad que nosotros queremos manipular, que es un ID. Ahora, guión bajo ID es por regla en MongoDB, ¿cómo se llaman los identificadores? Por eso se le antepone el guión bajo. De ahí lo demás es la función callback que va a ejecutar. Como estamos haciendo un find one y le estamos filtrando por el ID que estamos manejando, si encuentra el error, muéstralo. Si no, veamos qué es lo que hace. Envío a ediciones. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el edit es porque queremos ir a consultar o a mostrarle la información de un registro en particular, no de todos, de un registro en particular. Ahora, ¿dónde lo va a mandar? Vamos a hacer uso del render y le vamos a mandar el archivo edite.ejs. Esto está acá, dentro de los views. Ahora, ¿qué le voy a mandar? Le voy a mandar el objeto que viene de esta respuesta, de la función callback, y lo voy a nombrar como doc, para que cuando llegue allá a edite.js, con doc haga referencia a lo que yo quiero sacar de ahí. Ahora, si nos vamos a edite.ejs, nosotros vemos también aquí el motor de plantillas, incluyendo el header y el footer. Y aquí, haciendo referencia a cada uno de los valores que voy a setear en los campos, lo estoy llamando como doc, que es la forma en cómo se lo estoy mandando allá. Ahora, para hacer uso de su ID,
yo hago -id, o de la propiedad -id. ¿Qué más tengo acá? Tengo doc.nombre, que es la propiedad nombre del documento en MongoDB. Que es entonces esta de acá, descripción, es la propiedad dentro de ese documento singular que yo le estoy mandando a este formulario. Ahora, como se lo mando en un formulario, este formulario posee una ruta y posee un método post. Esto significa de que va a ir a la ruta que tengo aquí en el server, que se llama update, que es la que sigue. Esta de acá, update. Si se fijan, mantengo esto que dice app post y aquí le pongo update. Hago lo mismo prácticamente, la función callback, conectarme a la colección y, utilizar el método de búsqueda y actualización de MongoDB, que se llama find one and update. Eso me dice a mí de que yo necesito ir a traer, fíjense aquí lo que estamos haciendo, request body ID, ya no estamos haciendo request param ID. Es como para tener una versatilidad de poder hacer las cosas. Ahora, la propiedad -id con el objeto que viene de la petición en su body llamada ID. Veamos el edit.js, sería esta de acá, que está oculto porque la idea no es mostrar los ID, es que se oculten, ¿verdad? Hay que ir buscando eso como buenas prácticas. Ahora, el find one and update me dice a mí en MongoDB, mire, ¿qué es lo que quiere ir a buscar? Quiero buscar esto. Ajá. Pero también tiene un objeto JSON. Y este objeto JSON son los criterios que va a setear. En este caso va a setear la propiedad nombre y la propiedad descripción. El $set es una de las palabras reservadas que utiliza MongoDB para poder asignar un valor en específico. Ahora hay otras propiedades, aquella vez veíamos una que era GT cuando eran mayores que o greater than, y así, ¿verdad? Siempre se le antepone en MongoDB $. Ahora, request body nombre, que es lo que viene del edite, o sea, del nombre que está acá, y su descripción, que eso es lo que va acá. Request body descripción. Ahora, ya le puse el parámetro de filtro, ya le puse qué es lo que va a setear. Hoy le voy a agregar un objeto de propiedades. Este es opcional, pero no está de más explicarlo. El sort es una propiedad que utiliza siempre este mismo método, find one and update, y la utiliza para empezar a buscar. Como acuérdense que aquí no estamos hablando de lo relacional. Entonces yo le digo, mire, búsquelo a partir de -1, de los ID que empiecen con -1. ¿Y cómo es eso? Si MongoDB solo maneja ID positivos. Entonces aquí le estoy diciendo, parta de este orden. Según la recta real, venimos desde el menos infinito, pasamos por 0 y vamos al más infinito. Entonces, igual es acá. Venimos desde -1 y como en MongoDB cuando registra algo, no le pone -1. Entonces, lo que sigue es 0 y después de 0, todo el montón de números positivos. Entonces, es como un punto de partida. Eso es lo que significa esto de acá. Ahora, cuando le ponemos la propiedad upsert, le estamos diciendo, mire, si lo encontró, este ID, entonces actualícelo nada más. Pero si no lo encontró, entonces créelo. Eso es lo que le estoy diciendo con upsert. Si lo encontró, chivo, actualícelo. Si no lo encontró, entonces créelo. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, el filtro, lo que voy a setear, propiedades, y aquí va la función callback. Esa función callback que es algo extraña, siempre va ahí. Vaya, pero nos ayuda, porque tiene el error y la respuesta. ¿Qué es lo que ejecuta? Bueno, el error si lo encuentra, muéstralo. Y ahí que termine todo el proceso. Pero si no, entonces que diga actualizado con éxito y redireccione a la vista pleca que era la petición get que estaba allá arriba.
Entonces eso nos haría una dirección a lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, en el caso de la última petición, que es borrar, lo que estamos buscando es lo siguiente. Bueno, primero aquí dice get, pero ¿y cómo es eso que le voy a dar get? Ah, porque dijimos al principio que estábamos manejando solo get y post. Pero si yo ya quiero manejar eh, otro tipo de petición, por si el caso fuera que debo de ir agregando otras cosas, yo tengo aquí las opciones, aquí bien abajo están las peticiones put y las peticiones delete, que creo que están por aquí arriba, esta de acá. Así como, como están el post y el get en la parte del mantenimiento. Pero eso es para cuando ya estoy hablando de una API, porque ya necesito ciertas peticiones. O si yo tengo un cliente, como lo es Postman, que ustedes lo instalaron acá, que era para ir a traer de una URL con una petición en específico. Entonces ahí es como que sí es necesario. Aquí pues esto viene a ser así como lo que hacían en Java con los servers, ¿no? Siempre un get y un post. Entonces parecido hacían eso. En el caso de PHP igual, ¿verdad? O sea, siempre utilizan get y post, pero también se pueden utilizar lo que no se dice en los recursos con Laravel, es que haga el put y el delete, pero sí van incluidos ahí. Ahora, traemos la petición con el ID, lo obtenemos, si encontramos el error, lo regresamos o lo mostramos, y de ahí lo eliminamos con el método find one and delete, parecido a esto, ¿verdad? Encuéntralo y bórralo. Eso es lo que quiere decir. Redirigimos al pleca y pues ya estamos ahí. Eso es lo que complica hasta cierto punto este archivo, el ser.js. Ahora tenemos el index, el edit y el ser.js. Esto que dijimos que era el partial o la plantilla que vamos a utilizar, y pues este sería nuestro proyecto. Ahora, si nosotros nos vamos acá y lo corremos, ahí está, ya está corriendo eso. Ok, ahí está, pero se mira bien feo, dice, todo feo, la aplicación es toda rara. Vaya, pero miren, lo bueno de esto es que también eh, es permitido lo que sería el, el, el uso de los CDN. Quiero ver, nos vamos a ir al parche. Header. Header me dice a mí, ah, mire, fíjese que yo voy a utilizar lo que sería Bootstrap. Ah, vaya, chivo. Agrega. Entonces me voy acá. Grandes cosas se hacen con Bootstrap. Hay otro framework para diseño, pero digamos ya tengo una vista un poco más amigable. Ahora, como Bootstrap y sus animaciones y todo eso, no solamente necesito este link. Por lo general es necesario, perdón, la parte de los scripts, que en este caso, a ver si vamos a ver. Vale. Esto de aquí que está ahí, yo se lo quito porque no CDNs ahí lo incluyen, ¿verdad? Pero no es necesario. De hecho, en Course y Cross Origin son para peticiones, cuando se ve peticiones anónimas sobre el mismo server. Y, ¿cómo se llama? Bueno, en Spring Security, algunos que han ido a buscar eso, algunos, no todos, pero sí sé que algunos lo han ido a buscar, también hablan de esa parte de los roles, y uno de ellos es Anonymous. Ahora, bueno, volviendo al punto, esto lo descomentamos y ya tenemos la parte de Bootstrap, jQuery, y la parte dinámica de nuestro proyecto. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Por ejemplo, volante central. Vaya, César, ¿cuál es tu afición? César, ¿cuál es tu afición?
que funciona. Uh-huh. Juan, ¿cuál es tu afición? Sí, es un proyecto Node.js, jugar videojuegos, dice. Pues ahí ya está. Ver series, ok. Pongámosle así, TV, ver series. Si se fijan, como es JavaScript, se actualiza casi que inmediatamente. Ahora, si nos vamos al Mongo Compass, que es el que está acá, me meto a aficiones DB, yo ya tengo los registros, la mía es dormir. Bueno, todo lo que carga ahí. Ajá. Yo ya tengo los los documentos que estoy ingresando. Este es el ID que le pone MongoDB. Entonces ya estoy agregando lo que sería la parte de, de la funcionalidad y pues ya estoy trabajando en vivo, digámoslo así. Ahora, digamos que este de acá lo voy a editar y dice Isidro que su afición es hacer ejercicio. Ajá, cabal. Digamos que aquí sea un run. Entonces le doy a actualizar. Si se fijan en la parte de aquí dice las rutas a las cuales nos dirigimos. En este caso, como le doy acá, después de hacer el edit, hace el update. Entonces, ya lo llega a poner acá. Aquí está, runner como descripción. Ahora, este sería, digamos, la parte de, de lo que sería un proyecto hecho en full stack del lado de JavaScript. Pero ojo, aquí no estamos tocando un framework de frontend, estamos utilizando un motor de plantillas. Entonces no es un stack como aquellos que mencionan de MRN, MAN, que es cuando incluyen React, Angular, Vue o algún front. Entonces aquí prácticamente lo hicimos de acuerdo al esquema de Node.js, Express y de MongoDB. No estamos tocando ahorita un front, que es lo que sigue después cuando ya estemos hablando de Angular. He buscado tratar una manera de llevarlos en ese paso, porque si me pongo a decirles, miren, veamos Angular directamente, o sea, hay algunas cosas como que se van a ir pendiendo en el camino y van a tener esas dudas. Entonces la idea es que vayan viendo un funcionamiento desde lo que era JavaScript coloquial hasta lo que hoy vamos teniendo en estas tecnologías. Eh, lo que sigue después de aquí es Angular, que es prácticamente ya incrustar el lado del front y pues trabajar ya con un framework. De ahí pues lo que continuaría es ya que esos frameworks de front los podamos agregar a nuestros backend, a nuestros respectivos backend, es decir, a Laravel, es decir, a Spring. Y si ustedes están trabajando en otro proyecto, pues en otro proyecto. Pero esa es la idea. Entonces, no sé si alguno tiene alguna duda por ahí que podamos solventar. Aparte la de dormir, dice ahí. Ujú. No sé si alguien tiene una duda para que saquemos de duda todo eso. Isidro, Juan, César, Cristian, Evelyn, ¿tiene alguna duda? Liliana, todo bien, dice. Y yo que me alegro, dice. Ajá. Las funciones callback. ¿Qué de las funciones callback?
Ah, pues sí, la idea es que suena paradójico, pero no se los he dicho. A ustedes les gusta ver videos, hoy creo que se van a dar gusto viendo videos, pero la idea es que también que lean. Objetos JSON y las funciones callback. Ujú. Vaya, las que están en las CRUD. Vaya, veamos eso de las funciones callback. Dijimos en JavaScript hay tres tipos de funciones, tres tipos de valores, de variables, cosas. Pero en cuanto a las funciones, nosotros teníamos funciones definidas, funciones anónimas y funciones callback. Los libros buenos no están completos, pero depende de su proveedor de internet, Silvia. Eh, Tómelo desde ese punto de vista. Vaya, pero volviendo al asunto. Las funciones anónimas definidas y funciones callback se reflejan en este punto de vista. Veamos. Quiero ver esta acá. Las definidas es una función que yo le pongo directamente. Mire, se va a llamar function y mi nombre, como que hiciera algo como esto. Digamos que se llame J. Una función definida es de esta forma. Perdón. Una función definida surge de esta forma. ¿Por qué definida? Porque ya tiene un nombre en específico y ya tiene un parámetro o parámetros que ella va a realizar o va a utilizar al momento de que haga el código interno. Ahora, esta función se llama en alguno de los métodos, de los eventos que nosotros podemos hacer referencia. En este caso, yo puedo tener aquí un onClick, pero dentro de este evento yo puedo llamar, haciendo uso de la importación o del motor de plantilla, aquí como estoy incluyendo la plantilla o incluyendo un archivo, yo puedo llamar a esta función de acá. Entonces el código de este index ya no llevaría el if, sino que esto ya lo podría hacer yo en la parte de acá. Perdón, se me fue este trabajo. Entonces, yo aquí tengo una función definida, ok, pero ¿cómo es una función callback? Por ejemplo, esta función que está acá, yo le digo función callback. ¿Cuál es callback? ¿O cuál es la razón de ser de ella? Que yo aquí le establezco un parámetro, perdón, voy a copiar esto mismo. Yo aquí le establezco, dejémoslo así mismo, una ruta, y aquí le digo, mire, todo lo que esté aquí, vamos a poner así, todo lo que esté acá, haciendo uso de este ejemplo, en el callback se va a ejecutar luego de que yo reciba esta ruta. O sea, las funciones callback lo que hacen es ejecutarse cuando reciben un valor o cuando reciben un activador. En este caso el activador es la ruta, porque en el momento en que la ruta se solicita en el sistema, la función callback se ejecuta porque cae la ruta acá.
En este caso es regis. Cae la ruta y entonces dice, ah, vaya, pero como vino la ruta, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, hago esto, lo que está dentro de esto de acá. Uy, aquí no, este momento. Vaya. Entonces, en ese sentido, eh, ahí estamos. Vaya, en ese sentido, la función callback se ejecuta en el momento de que ocurra esta acción, que es que exista esta ruta o que se dé esa ruta. Ajá, es como llamar una función dentro de otra. Eso es prácticamente una función callback, pero debe establecerse un valor en específico. Por ejemplo, otra función callback que podríamos utilizar es esta. Creo que así se llama. Ah, sí, ahí está. Set interval. Aquí. ¿Qué le pongo yo acá en set interval? Le pongo lo que va a hacer, digamos, función, y le pongo el tiempo en el que lo va a hacer. ¿Cuál es el detonante aquí? Esta es la función, pero esta es la función definida, que JavaScript ya la posee, ya la trae. Pero ¿cuál es la función callback? Es esta que está acá, esta que se ejecuta acá. ¿Y por qué es callback? No es una función anónima. No, porque hay un valor que la detona o es un valor que hace que se ejecute. ¿Y cuál es ese valor? Es este de acá. La función setInterval lo que le dice, lo que establece JavaScript es que se ejecute cada 2 segundos. Y si yo le pongo 4, se va a ejecutar cada 4 segundos. Pero entonces lleva un conteo. Y esto es el detonante para que se ejecute esa función callback. Entonces sí, es como llamar una función dentro de otra, pero con el valor o con la salvedad de que se va a ejecutar por medio de un detonante, así como se ejecutaban los triggers que ustedes hacían. En este caso se ejecuta por este tiempo. En este caso de acá, la función callback, que si se fijan cambia el orden, ¿verdad? Pero eso depende de cómo esté definida la función que la está llamando. Tiene un detonante o un valor que hace que se ejecute. En este caso, en esta de aquí arriba es la ruta que recibe. Y en esta de acá es el tiempo que transcurre para ejecutar esta acción. O sea que esta acción se va a repetir cada 4 segundos. Y entonces es una función callback porque se está llamando cada cierto tiempo. O en el caso de arriba, se está llamando cada vez que se establece esa ruta o que se realiza una petición a esa ruta. Entonces esa es una función callback. Ahora, las anónimas dijimos eh, que esas pues honestamente se ejecutaban pero no tenían un valor establecido y por eso decíamos que aquí no tiene un nombre como esta aquí que dice haga esto. Entonces, esta es anónima pero es callback porque se está llamando, ejecutando cada 4 segundos. Si yo pusiera una función anónima, yo podría hacer lo que estaban haciendo ustedes ¿quién se recuerda de eso? En jQuery veíamos este apartado acá. ¿Qué es esto? Una función anónima. ¿Por qué no es callback y por qué sí es anónima? Por una razón. Aquí no la está ejecutando nadie. Bueno, en el trasfondo sí va cuando se carga el documento, pero eh, realmente no se está ejecutando por nada más. Algo que le esté llamando. Entonces no hay. Por eso es anónima. En este caso es anónima, pero se considera callback porque estamos hablando de que hay un valor que está haciendo que se repita o que haga algo en específico. Esa es como ¿qué es eso? Una imagen. Entonces, eso es lo que hace o lo que busca, o lo que diferencia las funciones definidas, las funciones de tipo callback que se ejecutan por medio de un detonante y las funciones anónimas que no tienen un nombre, no tienen un valor, sino que ellas existen. Quiero ver. En el caso de acá, estas son funciones callback porque se están llamando mediante esta ruta.
Esta función es callback porque se está llamando cuando llega este objeto acá. En el caso de acá, esta es la función callback cuando llega a esta ruta, pero en la parte interna, que tiene otra función, estoy haciendo un toArray, y el toArray viene pegado a este find, aunque no se mire, y este es el que ejecuta ¿cómo se llama? La operación, ahora, es callback esta de acá, sí es callback, aunque no se alcance a ver, pero si nos vamos a la teoría, esta es una función anónima. Ahora, acá, ¿cuál es la diferencia? Que existe algo que me permite ir a traer el otro algo. O hay un plazo previo, que es este, para ejecutar esto de acá. Entonces, esa es la diferencia de una función de tipo callback y cómo la estamos trabajando en la parte de acá, que sería la parte de llaves. No sé si Christian, Evelyn y quiero ver qué más. No sé quién más tenía la duda del callback, no sé si se entiende eso. Ok. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por ahí? Sí, reciben JSON, porque como estamos hablando de MongoDB, y MongoDB utiliza documentos, y los documentos están en notación JSON, entonces sí reciben JSON. Ahora, si solo con la práctica me quedará más claro. Obviamente sí, la idea es que yo se los vaya explicando para que ustedes lo hagan. Esa es la idea. Solo saber cuándo usar cada una de esas, pero sí es de practicarlo. Sí, obviamente, eso ya se sabe, pues. O sea, eso ya va implícito. Si no lo practican, se les va a olvidar. Pero si lo practican, pues van a tener esa habilidad de reconocer a dónde va cada cosa. Yo he tratado la manera de explicárselos así, tan chiquito como puede ser este proyecto Backend. Pero ya ustedes en un proyecto diferente, que ya conlleve hacer esto, pues ahí se van a acordar de que sí hay que practicarlo. Todo ese request body contiene el JSON. Sí, claro, ahí lo trae. Porque como explicamos, hacíamos uso del paquete body parser. Entonces, sí, ya lo conlleva, ya lo trae. Y el request body te permite traer todo lo que traes del formulario y convertirlo con el método que estaba ahí, que era JSON, para que lo puedas interpretar en lo que sería eh, este apartado, en este método que se llama insert one. No sé si hay más dudas, William Rivas. Liliana, no sé si tiene dudas. Josué. Rebeca, que haya estado bien tranquila, ha estado Rebeca ahí, no ha dicho nada. Ajá, sí, bien sabe. Evelyn, no sé si tiene más dudas. Isidro. Claro, si hoy que ya tienen eh, semana de home office, pueden ver los videos en vez de estar viendo la tele. Eso sí es bueno. Ajá, cabal, bien sabe por qué. Bueno, pues, todo. Sí, claro, o sea, miren, no importa mucho eso de que a quienes lo captan en la primera o quienes en la segunda. A veces
Es bueno que uno se conozca a sí mismo y que sepa de que si le cuesta, pues tiene que repasar, tiene que repasar, tiene que repasar. Al final, eso es bueno para ustedes, o sea, es buenísimo repasar. Al youtuber Pedro, dicen, bye, ahí está Pedro. Todas las avisas y por, ajá, habidas y por haber, creo yo. Yo muchas veces. Ajá. Sí, sí, recuerden que eh, me imagino que nadie se ha fijado en la hora, pero eh, a veces uno ve el video y dice, uy, a 2 horas. Pero cuando viene a reaccionar, pues, y le ha llegado las cosas, o sea, como que no importa el tema. Yo igual escribía, ok. Sí, pero eso no, a mí no me da cólera, ya estar inventando. No, no, lo que pasa es que, o sea, es normal, o sea, no todos aprendemos a la primera. A veces tenemos que repasar. Yo también he tenido compañeros que solo la primera y ya se les queda. O sea, y a mí me ha costado, entonces es como que es un proceso. No se sientan mal por eso de que yo aprendo más lento, otros más rápido. Al contrario, siéntanse bien de que ustedes pueden ir repasando y repasando y pues se les va a ir quedando. De eso no hay duda. Siempre hay que tener perseverancia ante estas cosas. Así que en ese sentido, pues les animo en esto. Bueno, creo que ya no hay más dudas. Eh, ajá, fuera de la clase. Ah, sí, sí, está bien. Eh, si ya no hay más dudas, pues estamos pendientes ahí. Creo que cubrimos la hora de ayer y la de hoy. No, broma. Este, si no hay más dudas, pues igual, ajá, pueden salir a receso. Pero estamos pendientes aquí siempre de ustedes y pues ustedes estén pendientes también de sus procesos. El día de mañana no estoy seguro, creo que no. Pero si no igual, el lunes nos veríamos y pues no se preocupen de ello. Eso sí, repasen porque ya les dije, la otra semana vamos a revisar el individual y me llegaría que eso ya lo vayan dejando más listo. Eh, Aparte también hay que hacer otro evaluado, entonces ya vamos a ir hablando sobre eso. Pero ahorita pues me gustaría que repasen, que avancen en su proyecto, en sus tareas de la U, algunos, que no se descuiden, que tengan el cuidado con la cuestión de esto de la alerta. Eh, Siempre tomen las consideraciones pues y no se alarmen, o sea, poco a poco va a ir pasando. Pero Dios todo vaya bien y pues de ahí no se preocupen. ¿Verdad? Si tienen dudas, pregunten. Ya saben que estoy en Skype de las 8 hasta las 5 sin la hora del mediodía. Ajá, entonces pueden preguntar y no hay problema. ¿Verdad? Ahí vemos cómo solventamos esa duda. Va, chévere. Entonces, ajá, espero que sí. Va, pero bueno, entonces ahí estamos. Pues pasen un buen día y estamos ahí pendientes de ustedes. Chao.